Al lado de ese puño hay algo y es lo más importante y nadie ha hablado al respecto de eso. Hay una carta con un mensaje claro en inglés que nos dice lo que está por venir. Y eso era solo el comienzo. Sin querer y sin saberlo, descubrí que abrí la caja de Pandora. Una persona anónima me contactó luego del video que se viralizó, afirmando que tenía información descifrada de la carta que aparece detrás de la foto del presidente de China, Xi Jinping. Y me dijo, el mensaje que diste es el correcto, pero solo es el inicio de todo el código que rodea la portada de Economist. Los pongo en contexto a los que no vieron el video anterior, vayan a verlo para que puedan entender este. Resulta y acontece que haciendo mi análisis sobre la revista de Economist, descubrí una carta, un ángel del que nadie había hablado en los diferentes análisis que hay en las redes sociales. Nunca ha sido mi intención desmeritar a los diferentes creadores de contenido que hicieron el análisis sobre esta portada. Solo di mi punto de vista como cristiana, porque los que somos del Espíritu pensamos en cosas del Espíritu. Pues resulta que mi video, sin saberlo, se viralizó por completo y fue a parar a las diferentes plataformas de redes sociales. Y solo por el detalle de que nadie había descubierto esa carta y habían pasado por alto el ángel. Porque es un ángel, no es un hongo nuclear, es un ángel. Cero, este video es en honor a ti. Tú eres el que tiene el mérito de este descubrimiento. Tú eres el que tiene el mérito de todo lo que se va a ver a continuación. Como tú me lo dijiste, nada es coincidencia. Y en honor a este chico es que les pido a todos los que están viendo este video que compartan esta información enseguida, que la vean, porque no sabemos el día que dejemos de tener conexión, no sabemos el día que dejemos de tener luz en nuestro planeta. Sé que la siguiente información cambiará para siempre su manera de ver al mundo. Justo hoy, 11 de diciembre que estoy grabando este video, se reporta en las diferentes plataformas de noticias que se está experimentando fallas a nivel de internet a nivel mundial. Esto no es casualidad, el tiempo se agota. Quiero que todos, por favor, abran su mente para que puedan entender cómo se llegó a la conclusión del mensaje que les diremos en este video. Esta fue la información que me fue suministrada por esa persona anónima y es la siguiente. Descifrando a la revista Economist 2025. Proceso completado con éxito. La portada de la revista está inspirada en un juego de mahjong chino. Este juego fue inventado en la era de la dinastía china. Un juego de estrategia. La forma que se eligió es denomina forma tortuga. En el mahjong existen distintas formas de agrupar las fichas. En la mitología asiática, la tortuga representa a la creación y nuestro planeta. Por otro lado, podemos apreciar a Saturno en la portada, el cual simboliza la destrucción y la medición del tiempo. Investigando este juego, descubrí algunas peculiaridades. Lo primero, que el mahjong chino en su versión original está compuesto de 144 fichas. Algo parecido le suena. Para ganar este juego, todos los jugadores inician con 13 fichas, pero el que alcance 14 ganaría el juego si tiene 4 sets. Otra cosa que me llamó la atención es que la historia del mahjong chino está poco clara y abundan los antecedentes poco documentados. Por ejemplo, una de las leyendas sobre su origen afirma que el juego fue inventado por Confucio alrededor del año 500 a.C. Este juego también es conocido como Game of Thousand Intelligence, el juego de las 1000 inteligencias. Descubrí que este juego era jugado específicamente por mujeres y me pareció muy curioso que justo a mí me llegara toda esta información. Todo lo que les estoy diciendo es necesario que lo escuchen para que puedan entender todo y no dañar la información que les será dada. Aunque en los años 20 había sido un juego aceptado por personas de todo tipo de razas, a partir de la oficialización fue considerado racistamente como un juego judío, debido a que muchos de sus jugadores lo eran. Incluso la organización que los registró fue considerada como una organización judía, producto del antisemitismo.
Pero lo más importante viene a continuación, ya que este juego estuvo prohibido durante décadas en la China comunista. Entendamos cómo se juega para que podamos entender cómo se descifró el mensaje. Yo tuve que buscar este juego online y usarlo, jugarlo un par de veces para poder entender su finalidad. Lo que me llamó la atención es lo siguiente. Para jugar el Mahjong es imprescindible procurarse un juego de fichas específicas. Es recomendable contar con atriles para colocar las fichas en una mesa cuadrada o redonda, más 2 dados y 4 discos o etiquetas con las inscripciones o símbolos de los 4 vientos que soplan en nuestra tierra, nuestros 4 puntos cardinales. Y es acá que viene lo interesante, porque una vez que los jugadores han tomado asiento en el orden que deseen, se procede a asignar a cada uno un viento o un punto cardinal, cuyo orden no es el habitual en occidental, sino este, sur, oeste y norte, en sentido contrario de las agujas de un reloj. ¿Se acuerdan el video anterior que les dije lo siguiente? Las agujas del reloj siempre van en un sentido, pero yo les puedo asegurar que siempre tenemos que ver las cosas desde el punto de vista contrario y encontraremos muchas verdades ocultas. Parece que yo tenía total razón. Esta ordenación aparentemente caprichosa responde a que los puntos cardinales de un mapa están al revés. Es decir, que hemos visto nosotros como humanos los puntos cardinales de una forma errónea. Porque es como si en el cielo hubiera un mapa transparente y nosotros, que lo vemos desde abajo, desde el suelo, desde la tierra, mirásemos los puntos cardinales al revés. En resumidas cuentas, este peculiar juego que hace referencia a la portada de Economist consiste en emparejar las piezas de arriba con su pareja para liberar las de abajo. En el Mahjong el objetivo es formar parejas de fichas similares desde arriba hacia abajo para ir liberando todas las fichas bloqueadas. ¿Por qué no miras nuevamente? Cada miniatura tiene su pareja, clasificadas en fondos negros y marcos rojos, fondos rojos con marcos negros, fondos blancos con marcos negros y una ficha extra, el Composite Man. Podemos incluso determinar la hora y fecha en que sucederán cada uno de los eventos. Tomando en cuenta que el mapa se compone de 3 capas y un año posee 12 meses, cada una de las capas representa 4 meses hábiles para que ocurra el evento. La primera capa se compone de 8 miniaturas interconectadas. El naranja, o también llamado águila, hombre trompeta, el dirigente del granoso, o el hombre ario, Saturno o la bestia, el mapamundi enfocado en Suramérica, el gráfico de Bull Ram, el puño comunista, y la mujer misteriosa, Mary Wollstonecraft, además la miniatura de una pared de ladrillos. ¿Nos están diciendo cómo pasarán las cosas? ¿Será que las cosas pasarán en el orden que yo les había mostrado, contrario a las agujas del reloj? Y es por eso que las flechas muestran esa forma ascendente desde el lado izquierdo, como señalando desde donde todo comenzará hacia abajo. Ahora viene lo bueno. El código binario tiene la capacidad de programar las computadoras y las inteligencias artificiales como el ChatGPT. Tras la miniatura del representante del dragón, está un código grabado en codificación binaria. Se compone de 12 líneas de 20 dígitos. No obstante, las primeras 8 líneas están obstruidas por la miniatura, exceptuando el último dígito. Tras compilar el código binario en una sola cadena, podemos obtener lo siguiente. El código en cuestión no parece tener algún sentido. Sin embargo, lo pudimos convertir en código Morse. La inteligencia artificial puede decodificar el código dividiéndolo en 23 series. Las letras obtenidas guardan el mensaje inicial. Mi amigo anónimo me colocó que la cadena Morse extraída es igual a lo siguiente, al reemplazar los 1 por puntos y los 0 por líneas. El mensaje revelado es el siguiente. Acá pueden ver cómo le pido al ChatGPT
que me le dé un significado a estas letras resultantes del código Morse descifrado. Todos los mensajes y traducciones en diferentes lenguas que verán a continuación concluyen en un mismo fin. Al darle toda esta información al ChatGPT, nos ha arrojado el primer mensaje como reconstrucción de las dos frases emitidas por cada letra descifrada del código Morse. Y el primer mensaje es el siguiente: hijos de Dios, fortalezcan su fe y bondad. Dios es fiel y misericordioso. Dentro de cada uno de ustedes está la luz eterna. Apunten hacia la salvación y arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Luego le pido al ChatGPT que si puede detectar una oración completa en el idioma inglés. Me brinda toda esta información y me da una posible oración en inglés. Sé fuerte, no avances hacia el peligro por la humanidad. En mí cerca está el objetivo final. Luego le pido a la inteligencia artificial que detecte una oración completa en el idioma arameo usando esta clave o código Morse. Analiza la información, me dice lo siguiente y me da un mensaje o una reconstrucción del mensaje. Mensaje número 2, ahora en arameo. Arrepiéntanse y crean, porque el reino de los cielos está cerca. Sigo adelante con la investigación y le pido a la inteligencia artificial que me dé una oración completa en el idioma hebreo. Y es aquí donde se quiebran todas las fibras de mi ser. Tenemos una frase final en hebreo con este código Morse que dice: crean en Dios y arrepiéntanse, porque la redención está cerca.
Pedimos a la población mantener la calma y prepararse ante posibles catástrofes naturales.